Srimad Bhagavatam Podcast en martes 26 de diciembre. Bienvenidos nuevamente. Hare Krishna, vamos a comenzar. Texto número 6 en el capítulo 2 de este canto tercero del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shanakair Bhavalokam Nrilokam Punaragatam Pimrijanetra Viduram Prityahodhava Utsmayam. Traducción del verso. El gran devoto Uddhava regresó pronto de la morada del Señor al plano humano y, enjugando sus ojos, despertó su reminiscencia del pasado y habló a Vidura con una disposición agradable. Recordemos que aquí tenemos a Uddhava conversando con Vidura y Uddhava, un gran devoto del Señor, y ya leímos todo esto. Cuando a él se le pregunta acerca de Krishna, él queda absorto en el recuerdo de Krishna. No leímos hasta este momento, no hemos leído del verso del mismo Bhagavatam, no hemos leído que Uddhava haya ido a la morada del Señor. Al menos eso no se ha dicho de manera explícita. Sin embargo, aquí, si bien es verdad eso no se ha escrito, no lo hemos leído, como dije, aquí Uddhava ya regresa. Regresa de la morada del Señor al plano humano, lo cual sí tiene implícito aquí de que él en su meditación quedó absorto en esa morada del Señor. Y claro, tiene sentido porque, tal como lo hemos venido leyendo, el recuerdo del Señor Supremo, o recordar al Señor Supremo, recordar a Krishna con conciencia de Krishna, nos pone allí, nos pone en presencia de Krishna, en presencia del Señor. Y luego, con todo lo que ya sabemos, todo lo que ya hemos leído, de cómo la escucha de la gloria del Señor y los pasatiempos del Señor, nos ponen en contacto con ese reino de Dios, con esa morada del Señor. Y en un sentido esa es una de las formas de volver a casa, a través de la escucha, a través de estar presente. Como algún escritor dijo alguna vez, leer es otra forma de estar presente. Y en el caso de las escrituras, escuchar es otra forma de estar presente. Así que aquí lo tenemos a Uddhava, que viene de regreso de la morada del Señor. ¿Y cómo le fue posible ir a la morada del Señor a Uddhava? A través del recuerdo. Vamos a leer el significado escrito por Srila Prabhupada, que afortunadamente él va a abordar este tema aquí. Significado. Cuando Uddhava se encontraba plenamente absorto en el éxtasis trascendental de amor por Dios, olvidó de hecho todo lo referente al mundo externo. El devoto puro vive constantemente en la morada del Señor Supremo, incluso mientras se encuentra en el cuerpo actual, que aparentemente pertenece a este mundo. Interesante tema. El devoto puro no se encuentra exactamente en el plano corporal, ya que está absorto en pensamientos trascendentales acerca del Supremo. Cuando Uddhava quiso hablar a Vidura, descendió de la morada del Señor, Dvaraka, al plano material de los seres humanos.
A pesar de que un devoto puro esté presente en este planeta mortal, se encuentra aquí en relación con el Señor, para ocuparse en el servicio trascendental de amor y no por alguna otra causa material. La entidad viviente puede vivir ya sea en el plano material o en la morada trascendental del Señor, de acuerdo con su condición existencial. Los cambios condicionales de la entidad viviente se explican en el Chaitanya Charitamrita o Charitamrita, en las instrucciones que Sri Chaitanya dio a Srila Rupa Goswami. Abre comillas. Dijo Señor Chaitanya: las entidades vivientes de todas partes de los universos están disfrutando los efectos de los respectivos resultados fruitivos de sus propias acciones, vida tras vida. De entre todas ellas, puede que algunas reciban la influencia de la relación con devotos puros y reciban de este modo la oportunidad de ejecutar servicio devocional por el hecho de obtener un sabor. Ese sabor es la semilla del servicio devocional, y a aquel que es lo suficientemente afortunado como para haber recibido dicha semilla, se le aconseja que la siembre en lo más íntimo de su corazón. Del mismo modo que se cultiva una semilla regándola con agua para que fructifique, la semilla del servicio devocional sembrada en el corazón del devoto se puede cultivar regándola con agua en la forma de oír y cantar acerca del santo nombre y los pasatiempos del Señor. La enredadera del servicio devocional, así nutrida, crece gradualmente y el devoto, actuando como jardinero, continúa regándola con el agua del constante oír y cantar. La enredadera del servicio devocional gradualmente crece tan alto que pasa a través de todo el universo material y penetra en el cielo espiritual, creciendo aún más y más, hasta que alcanza el planeta Goloka Vrindavana. El devoto jardinero está en contacto con la morada del Señor incluso desde el plano material, en virtud o debido a la ejecución de servicio devocional para el Señor, simplemente en la forma de oír y cantar. Así como una enredadera se refugia en otro árbol más fuerte, en forma similar, la enredadera del servicio devocional, nutrida por el devoto, se refugia en los pies del loto del Señor y de esa manera se vuelve firme. Cuando la enredadera se encuentra firme, aparece el fruto, y el jardinero que la nutrió puede disfrutar de ese fruto de amor, y su vida logra el éxito. Cierra comillas. Es evidente por su actuación que Uddhava alcanzó esa etapa. Él podía alcanzar el planeta supremo y aún así aparecer en este mundo simultáneamente. Fin del comentario de Srila Prabhupada. Wow. Tenemos aquí entonces una descripción que por un lado nos deja ver algunos detalles del servicio devocional, más bien de los resultados. Bueno, se habló también del resultado, pero también se habló de la forma o el método para nutrir esa planta,
que el servicio devocional se lo compara a eso, a una planta, a una semilla más bien, que es plantada y que requiere nutrición y etcétera. Pero también se nos deja ver esta mística del servicio devocional. ¿Cómo es eso de que, y claro, entrando aquí en el reino de lo esotérico, para algunas personas les resulta demasiado difícil digerir todo esto? A pesar de que pueda resultar mágico, y en un sentido lo es, tiene su explicación y hay una forma de comprenderlo. Prabhupada ha escrito aquí que el devoto puro vive constantemente enamorada del Señor Supremo, incluso mientras se encuentra en el cuerpo actual, que aparentemente es de este mundo. ¿Qué les parece si comenzamos ahí? A ver. Nosotros aprendemos que aquellos artículos, aquello que ofrendamos al Señor Supremo, especialmente cuando ofrendamos en la puya, la flor, especialmente, o bueno, puntualmente en este caso estoy refiriéndome a ellos, a esos elementos, la flor, el agua, incienso y los alimentos también. Deteniéndonos más bien en los alimentos, nosotros sabemos que Krishna recibe tales alimentos, recibe todas estas ofrendas. Incluso Krishna recibe esos alimentos desde el momento en el que estamos colocándolos, digamos, frente a él, frente al altar. Desde el momento en el que estamos cantando los mantras. De hecho, en algunas ocasiones se describe como Krishna en realidad ya está saboreando desde el momento en el que el devoto está cantando el mantra, desde el momento en el que está haciendo su oración. No es, no es solamente el acto de comer, digamos, sino Krishna también está saboreando el mantra cantado, o los mantras, las oraciones cantadas. Con el paso del tiempo, nosotros o cada persona a su debido momento se percata de eso, de que estos alimentos son diferentes. Y sí, con el paso del tiempo, la persona se da cuenta de que hay una diferencia. Hay una diferencia entre, digamos, alimentos, incluso pueden ser alimentos comprados en un restaurante muy prestigioso, pero hay un sabor diferente cuando se ofrendan a Krishna y claro, hay diferentes, si puedo decir, diferentes niveles. Yo puedo comprar algo cocinado por alguien más y ofrendarlo a Krishna, y en un sentido también es válido, pero eso va a ser diferente a preparar toda la ofrenda, ¿no? Cuando el devoto, la devota cocina pensando en agradar al Señor Supremo. En cualquier caso, eventualmente nos damos cuenta de que hay algo diferente en aquellos alimentos que son ofrendados a Krishna con atención, con devoción, con atención. ¿Y por qué sucede ello? Porque Krishna está recibiendo la ofrenda. Porque Krishna está aceptándola, recibiéndola y definitivamente probando esa ofrenda, comiéndola. Aquí hace falta la fe, sin duda, ¿no? Entonces, si eso ocurre con ciertos alimentos, entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo será entonces en el caso de aquellas personas que han alcanzado un cierto nivel y que eso lleva tiempo también? No es de un momento a otro que se puede alcanzar el nivel de. En cada respiración, en cada paso, en cada palabra, en cada pensamiento, estar dentro de una ofrenda constante al Señor Supremo. Y esa es la situación de los devotos puros, del devoto puro, sea una devota, sea un devoto, que llega en virtud de la práctica, por un lado la dedicación, la práctica constante, y indudablemente por la gracia del Señor se alcanza ese estado en el cual cada movimiento, cada cosa que se realiza es eso, es una ofrenda al Señor Supremo. Y claro, ayer hablábamos un poco de esto. Para poder alcanzar esos niveles hace falta que pasemos por la etapa previa en la cual se siguen normas, se siguen horarios, se siguen normas, se siguen números
es necesario y no puede ser de otra manera. Bueno, sí puede ser de otra manera. Krishna puede otorgar su kripa, su gracia a quien él guste, y si Krishna así lo desea, pues puede otorgarle su kripa y llevar a alguien a las etapas más puras, incluso a pesar de que la persona no haya pasado por las etapas primarias. Sin embargo, para la regla general es que necesitamos pasar por esas primeras etapas, en donde sí, hay horarios, hay números, hay cuotas, digamos, cierto número de mantras que hay que cantar en cierto horario, y etcétera. Las normas, las regulaciones, todo esto ya ayer leímos un poco de esto, ¿no? Entonces, eventualmente, entonces, la vida misma, cada respiración del devoto, cada movimiento es una ofrenda al Señor Supremo. Con plena atención, su mente está puesta allí. Diferente de una etapa previa en la cual es fácil que podamos percibir esto en el momento en el que nos encontramos nosotros. Incluso después podemos tener toda una sesión de japa y me doy cuenta de que llevo media hora, una hora cantando japa y me percato de que he estado pensando en otras cosas y es necesario traer la mente de vuelta para a ese espíritu de ofrenda, a ese espíritu de estar con Krishna. Eso no sucede, ¿no? Y puede ser que, sí, no solamente en el canto japa, en otras actividades también, en actividades propias del servicio devocional, en la lectura, en la escucha. Llega el momento en el que eventualmente me doy cuenta de que sí, mi mente anda por cualquier otro lugar y hace falta traerla y ponerla aquí de vuelta. Es natural que así suceda, especialmente cuando en la etapa inicial, en las etapas iniciales. En el caso de los devotos con pureza, con esa pureza, su mente, ellos, por el cultivo de la bondad y como dije, por su práctica, son capaces de tener su mente ahí todo el tiempo, conscientes de qué es lo que están haciendo y dueños de sí mismos, ofrendando, como dije, cada respiración, cada movimiento. Tridandi. Tridandi hace referencia a la entrega en cuerpo, mente y palabras. Tridandi. Cada movimiento de su cuerpo, cada respiración, cada pensamiento, cada palabra. Y si es verdad, volviendo, si es verdad que Krishna acepta esa pequeña manzana, esa pequeña fruta que ofrendamos y se vuelve espiritual, similarmente, si alguien ofrenda cada movimiento, cada palabra, cada pensamiento, Krishna también lo acepta. Y es por esa razón, como Prabhupada lo ha dicho aquí, que un devoto puro, sí, se desenvuelve, digamos, aparentemente igual que nosotros, pero como cada movimiento suyo es una ofrenda y Krishna la acepta tal ofrenda, así como los alimentos que se vuelven espirituales, el cuerpo de esta persona, su mente, sus actividades ya no están en el plano material. Tiene una calidad espiritual gracias a su constante ofrenda. Krishna lo menciona aquí en el 4.24 de la Gita, podemos leerlo. Vamos a ver si lo comparto. Krishna habla de Brahmarpanam Brahmahavir. Brahmana. Vamos a ver. 4.24. Brahmarpanam Brahmahavir. Aquí está. Brahmanau Brahmanahutam. Brahmaivatena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Y Krishna va a hablar aquí de un samadhi, o sea, de una absorción total, que es lo que le está ocurriendo a Uddhava, lo que estamos leyendo de Uddhava. Él tenía una absorción tal que producida por el recuerdo. Y ese samadhi del que va a hablar aquí Krishna es una absorción total. Lo estoy poniendo aquí en pantalla para quienes lo están observando. Y esa absorción total se ve en todas las actividades, en todos los karmas. Aquí aparece karma samadhina. Hay una absorción plena a través de todo lo que se hace. Y esa absorción plena, ¿dónde está puesta la mente del devoto? Está puesta en Brahma.
como ustedes están observando aquí, la última línea de este verso, Brahma, Karma, Samadhina. O sea, en el Brahman, en lo espiritual, es ahí donde están puestas todas las actividades del devoto. Todo lo que hace está puesto en el Brahman, en lo espiritual, y eso le regala entonces un samadhi pleno, una absorción plena. Sabe que cada cosa, porque claro, el devoto, la devota, como dijimos, en virtud de la madurez conseguida, sabe muy bien que cada cosa ya tiene un vínculo con el Señor Supremo, y sabe muy bien cómo con cualquier cosa que hace, a cualquier lugar que se dirige, en cualquier situación en la que se encuentre, como el Señor Supremo es omnipresente, él o ella sabe cómo hacer ese vínculo constante y mantenerse constante en ese vínculo y ganar así entonces este Brahma, Karma, Samadhina, este absorción plena, total en todas sus actividades en Brahman, en lo espiritual. Y si prestamos atención a las 3 líneas anteriores del verso, Krishna menciona en tantas ocasiones este Brahman, lo espiritual, Brahmarpanam, que es la ofrenda espiritual, Brahma, Javir, que es la mantequilla. La mantequilla también es Brahman, que es lo que Krishna está diciendo aquí. Aquí Brahman se traduce como espiritual. Si vemos la traducción de cada palabra, Prabhupada traduce Brahma como de naturaleza espiritual. Entonces Krishna viene diciendo que Brahma Arpanam, la Arpanam, o sea, la ofrenda es Brahman, es espiritual. La Javir, que es la mantequilla, también es espiritual. Hablando en un sentido de las ofrendas al fuego sagrado en las que se requiere mantequilla. Brahma Agni o Brahmagnau, el fuego que consume esas ofrendas también es espiritual. Todo es espiritual. Vamos a leer la traducción del verso. Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, que tiene samadhi, plenamente está absorta en lo espiritual, es seguro que llegará al reino espiritual. Es como lo que estamos hablando de Uddhava. ¿Por qué? En virtud de su total contribución a las actividades espirituales. Hay una total contribución porque todo lo que hace está contribuyendo, está ofrendando a las actividades espirituales. En esas actividades espirituales, la consumación es absoluta. Todo se entrega. Y todo lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. El devoto, la devota, con esa madurez y con esa profundidad y esa pureza, el devoto puro, sabe muy bien que todo lo que está ofrendando ya es espiritual. Y es así como podemos nosotros, por ejemplo, una de las diferencias entre ese devoto puro y el devoto inicial, el devoto canista, que tiene muchas consideraciones materiales todavía. El devoto canista le presta, digamos, mucha atención, de acuerdo con las escrituras, a las instalaciones del templo. Por ejemplo, una de las cualidades del devoto canista. Y las instalaciones del templo son tan sagradas, y todas las cositas y toda la parafernalia es tan sagrada para el devoto canista. Pero una vez sale del templo, no es capaz de ver que todo es espiritual en realidad. Que también las personas que las personas que acuden al templo merecen respeto, ¿no? Y tiene respeto, en el mejor de los casos, el canista con todos los que acuden al templo. Pero no es capaz de ver de que también las personas que no acuden al templo merecen pleno respeto también. Solamente respeta lo que hay aquí adentro de las instalaciones del templo y las actividades del templo. Y puede volverse negligente con otras actividades fuera del templo, pensando que aquellas actividades no son espirituales. Mientras que el Vaishnava puro y si plenamente puro, ese Vaishnava sabe que sí, las cosas que están dentro del templo son valiosas y merecen respeto, pero es que también las cosas que están fuera del templo, porque él sabe y ella sabe
que todo es espiritual, todo le pertenece al Señor Supremo. Bhoktaran, Yagya, Tapasam, Sarva, Loka, Mahesvaran. Todo es propiedad de Krishna. Mientras que el devoto canista cuida muy bien y limpia con mucha dedicación todo lo que hay en el templo, pero descuida lo que hay afuera y piensa que afuera del templo se puede negligenciar y se puede ser irresponsable. El devoto puro sabe que todo es espiritual y por lo tanto, con cualquier cosa que hago, puedo hacer un servicio a Krishna. A las personas que respeto fuera del templo también es porque Krishna está allí. Todos son sirvientes y hijos de Krishna, digamos, partes de Krishna. Entonces, como aquí indica el verso 4.24, el verso indica que todo lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. El devoto maduro y pleno sabe que todo lo que está ofreciendo, ofrendando, es espiritual. Y él mismo, volviendo al punto de cómo estos devotos no son, su cuerpo incluso no es material, porque ofrendan todo. Ya no es solamente que uno ofrenda cositas y uno ofrenda artículos externos, uno ofrenda su propio cuerpo, su propia energía, digo, su propia vitalidad, energía física que uno tiene. Y es así como Krishna recibe esa ofrenda y el devoto, es por esa razón, por ejemplo, al maestro espiritual, diferente de una persona ordinaria que al momento de fallecer, la persona, su cuerpo es cremado. El maestro espiritual, su cuerpo se le considera prasada, porque todo el tiempo estuvo ofrendándose a Krishna. Con cada paso que daba, cada paso era el intento de servir a Krishna. Y ese cuerpo, en el caso, por ejemplo, de los grandes acharyas, como Srila Prabhupada, su cuerpo se conserva en vez de cremarse. Hay toda una ceremonia, se conservan en sal. Se lo coloca bajo la tierra y en sal y seguramente otros componentes que yo no conozco para conservarlo, porque se le considera prasad. Y es así como no vive en el mundo material. En un sentido externo, pues sí, convive con nosotros, pero su conciencia está totalmente en otro lugar. Voy a leer tus comentarios, Wendy. Hare Krishna. Gracias por lo que estás aportando aquí. Voy a leer. Oír y cantar para regar y nutrir la semilla enredadera del servicio devocional, tomando pleno refugio en el Señor Supremo, y añadiría yo que por extensión en su representante fidedigno, en Sri Guru. Sí. Sí, totalmente. De hecho, para que esa enredadera de verdad se fije en los pies de Krishna, es que hay que fijarse en los pies de Krishna significa fijarse en maestro espiritual. Sí, totalmente. No puede ser de otra manera. El maestro espiritual sí está firmemente sujetado a ese árbol que hoy no lo vamos a abarcar. Parece ser que vamos a volver mañana sobre este verso, porque ese árbol que es Krishna, que está allí firme, el maestro espiritual en realidad conduce al discípulo a que pueda fijarse de ese árbol, pero en una primera instancia, primero hay que fijarse del maestro espiritual. Y sí, totalmente. Gracias, Wendy. Voy a leer siguiéndote aquí. ¿Tuvo otro comentario? A mí inevitablemente me hace recordar el comentario del texto 2.2.30, que vale la pena también revisarlo. Vamos a ir allá. Bueno, aquí lo traes. Traigo aquí un fragmento. Cuando uno llega a los pies del loto del Señor Krishna en Goloka Vrindavana, el proceso de riego de oír y leer, así como también el canto del santo nombre en la etapa devocional pura, fructifica. Y los frutos que crecen allí en la forma de amor por Dios son saboreados de un modo tangible por el devoto, aunque se encuentre aquí en este mundo material. Aquí se corta tu comentario. Vamos a ver si lo encuentro aquí en... Los frutos maduros del amor por Dios solo los saborean los devotos que están constantemente dedicados al proceso de riego, tal como se describió antes.
Pero el devoto que está trabajando debe cuidar siempre que la enredadera que de ese modo ha ido creciendo no sea cortada. Por lo tanto, él debe tener presente las siguientes consideraciones. ¿Cuáles son las consideraciones? Si alguien quiere saber cuáles son estas consideraciones, esto es de 2.230 del Bhagavatam. Y en los siguientes versos, como aquí lo hace la invitación Wendy, gracias Wendy, lo pueden seguir leyendo aquí. Aquí está ya el enlace para quien quiera seguirlo leyendo. Sí, totalmente. Como dijimos al inicio, es una descripción de esa parte mística del servicio devocional, como la persona, mientras sigue conviviendo en esta realidad, entre comillas, sí, en esta realidad que nos toca, digamos. Asimismo, la persona, el devoto, la devota, por un lado entra en una relación diferente con Krishna, el propósito de su vida es totalmente diferente. Y al mismo tiempo, las experiencias que va viviendo, no solamente internas, sino las experiencias externas que va viviendo, son diferentes y su conciencia está en otro lugar. Cuando en la etapa inicial uno intenta llevar su conciencia a otro lugar de manera, a veces podemos decir prematura, puede traer como resultado que uno, a veces sinceramente, a veces con sinceridad, uno intente llevar su conciencia a otro lugar y volverse negligente con esta realidad que nos toca. Eso puede suceder. Es importante mencionarlo para recordar que eso está ahí como una posibilidad. En el caso de los devotos puros, al contrario, como dijimos, el ellos estar en una conciencia y en un lugar tan distante, justamente les permite tener una buena disposición para atender todas sus actividades y sus responsabilidades locales, digamos, sus responsabilidades de esta realidad, con una dedicación mayor. Y eso también podría parecer difícil de entender, o difícil, o contradictorio incluso. ¿Cómo es que si ellos están en una realidad tan distante, son capaces de atender con muy buena, con buena dedicación esta realidad? Y la respuesta es, como ya dijimos, que el Vaishnava sabe que todo, y sabe muy bien, como todo ya es espiritual, y cubriendo y abarcando bien sus responsabilidades, puede servir al Señor Supremo. Y lo sirve definitivamente. Claro que una de las características también de esa madurez espiritual es reconocer qué cosas no merece la pena que yo ponga mi energía en ellas. Y eso también es importante, ese tema. De vuelta, una de las características de la madurez, en cualquier tema, pero aquí también en la madurez en cuanto a los temas espirituales, es reconocer qué cosas, qué lugares, qué actividades simplemente no merece la pena que yo ponga tanta energía en ellos. Mientras que en la etapa inicial ese tema podría confundirnos, podría hacer que no lo veamos con tanta claridad. Y de un momento a otro me doy cuenta que estoy poniendo mucha energía en algo que no merece tanto la pena. Y estoy descuidando poner energía en otras actividades que aquí sí vale la pena poner mucha energía. Eso requiere paciencia para ir entrenando nuestro criterio, nuestra inteligencia, nuestra visión, para ir determinándolo. Voy a leer su comentario, Alejandra, saludos. Prabhu, esa situación mayormente sucede en todas las religiones. Se comete ese gran error. Voy a atreverme aquí, Alejandra, antes de preguntar, digo si fuera más práctico, si yo pudiera preguntarle directamente a usted. Supongo voy a atreverme a suponer que usted se refiere a esto de apreciar y valorar mucho lo que hay dentro del templo y luego salir del templo y ser irresponsable afuera. Creo yo, porque posiblemente usted se está refiriendo a esto. Si usted no se refiere a eso, también eso es común, ¿no? en otros grupos. Sí,
Bueno, gracias, Alejandra. Sí, a eso se refería, ¿no? Bien. Sí, de alguna manera es común, es natural. Para nosotros es importante recordar que eso ocurre para una autoevaluación, para ir monitoreando cómo está marchando mi propia asimilación de todo el conocimiento espiritual y cómo es mi disposición, cómo son mis... Sí, cómo esto está afectando a mi disposición, la disposición que tengo hacia los demás, cómo esto está afectando a mis propios criterios, la forma en la que convivo, ¿no? Digo, hace falta esta reflexión porque tampoco quisiéramos tomar aquella otra postura en la cual, recibiendo esta información, nosotros nos ponemos a evaluar a todos los demás. Es otra cosa. Pero sí, lo cierto es que esos devotos puros son conscientes de que todo necesita cuidado, no solamente cuidar el templo, sino todo. Recuerden ustedes, bueno, tal vez recuerden que en algún par de momentos lo hemos mencionado aquí, como si la Prabhupada en algún momento estaba viajando en algún lugar en la India y en ese tiempo en donde no había Prabhupada, ISKCON no tenía templos como hoy, que hay templos y centros por todos lados, especialmente en la India. Entonces ellos, si la Prabhupada con sus discípulos, se quedaban en la casa de diferentes amigos o personas así, que apreciaban mucho los esfuerzos de Srila Prabhupada. En una ocasión se quedaron en un lugar en donde una de las llaves del agua estaba goteando mucho. Y Prabhupada le pidió a sus discípulos que lo repararan, a lo cual uno de ellos respondió que, bueno, Prabhupada, si nosotros nos vamos mañana, entonces no nos corresponde, no es nuestro problema. Estoy parafraseando aquí. Y el discípulo dijo eso, que, bueno, nosotros nos vamos mañana y ni siquiera vivimos aquí. Prabhupada lo retó, diciendo que nosotros estamos aquí y esa es la energía de Krishna la que se está perdiendo. Y aquí estamos, porque si nosotros lo podemos reparar, ¿por qué no repararlo? El agua es la energía de Krishna, ya sea que nosotros vivamos en esta propiedad, ya sea que nosotros, sí, vivamos aquí o no, pues ¿por qué no repararlo? Así que es un pequeño ejemplo de cómo, sí, la visión del devoto puro es que es la energía de Krishna la que se estaba perdiendo ahí. En ocasiones sucede también de que incluso dentro de las instalaciones del templo, que como ya dijimos que hay mayor tendencia a cuidar mucho las instalaciones del templo, a veces incluso sucede que dentro de las instalaciones del templo se negligencian incluso cosas como esta, una llave del agua, el agua que se pierde, incluso sucede, como digo, dentro de las instalaciones del templo, el descuidar ese tipo de cosas, que ese también ya es otro tema, ¿no? Pero sí, vamos a terminar acá. Mañana podemos volver a abordar el tema de la planta del servicio devocional y la enredadera y el árbol. Y los frutos, como mencionaste, Wendy, los frutos que eventualmente el devoto saborean. Recuerden que hace unos días también hablábamos de esto, de cómo sí, el devoto, la devota que está prestando servicio y que está siendo un sirviente del Señor Supremo, también disfruta, ¿no? O sea, no se le niega el disfrute al devoto, como aquí en esta cita que trajiste, Wendy, que los frutos del amor por Dios son saboreados de un modo tangible, dice el verso incluso. Pero bueno, si mañana podemos regresar sobre este punto y hablar sobre la enredadera y el sujetarse, sobre el maestro espiritual, sujetarse en Krishna, cuidar la enredadera y saborear los frutos. Así es que continuemos en nuestro intento de regar bien esa enredadera, cuidarla, esa semilla que fue plantada allí. Tal vez ni siquiera ha brotado, la situación de cada quien es diferente. Pero esa semilla puede ser que ya brotó, que esté un poquito más grande, que esté más fuertecita, o apenas está saliendo el primer brotecito. En cualquiera de los casos, continuemos
A todos nos corresponde lo mismo y es cuidar esa enredadera a través de la escucha, como leímos aquí, escuchar y cantar. Escuchar, dejar que por nuestros oídos entre el mensaje trascendental, ya sea leer o escuchar. Eso hará que la enredadera esté fuerte y que continúe creciendo desde el punto en el cual nos encontremos. Y continuaremos mañana, entonces. Que tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.